Buenos días, buenas tardes, Dios los bendiga. Bueno, voy a hablar de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es lo más grande y lo más bendecido para todas las personas que buscamos el rostro de Dios. Y no debemos de cansarnos de buscar de Dios, de tener temor de Dios. Porque la gloria es para Dios, no para el hombre. Dios bendice nuestras vidas y usa nuestros vasos para bendición de otras personas. Hoy en esta tarde, ¿verdad? Quisiera introducir ¿verdad? Con el tema, dice, de fortaleza en medio de cualquier circunstancia. Vamos a hablar en Filipenses 4:13. La palabra de Dios la leemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo en esta mañana, ¿verdad? Voy a leer la palabra y voy a hacer corta, ¿verdad? La meditación, porque esto lo iba a hacer, lo iba a compartir, ¿verdad? En otra página social donde yo, ¿verdad? Hablo de la palabra de Dios. Pero a mí me gusta meditar y compartirla con todo mundo, porque yo digo que el que tiene a Cristo tiene gozo en su corazón y quiere compartir las maravillas, ¿verdad?, que Dios hace en nuestra vida. Y es algo de lo cual que yo he dicho, nunca me voy a cansar de hablar de la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, será el día en que partamos de este mundo, en el cual Él nos llame a su presencia, o en el cual partamos definitivamente a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero. O definitivamente que me calle en la voz, ¿verdad? O de verdad, ¿verdad? El enemigo quiera, porque el enemigo es utilizado, ¿verdad?, para dañar, ¿verdad?, a los hijos de Dios, para que nosotros no proclamemos el nombre de Dios. Pero estamos en las manos de Dios. Y si usted ama a Dios sobre todas las cosas, creo que este gozo nunca se le va a terminar y jamás van a poder callar la voz de un hijo de Dios que ama a Dios. Vamos a hablar en Filipenses 4:13. No es un eslogan motivacional, es una declaración, dice, de confianza absoluta en Jesús en medio de cualquier situación. Pablo no lo escribe desde un estadio de éxito, sino desde una cárcel, habiendo aprendido a estar contento con mucho y con poco. Dice, no sé si se acuerdan de esa palabra que Pablo usaba, de motivación, ¿verdad? Porque Pablo lo usó desde en la situación más dura. Él estaba encarcelado, pero muchos lo ocupan, ¿verdad?, para diferentes cosas, ¿verdad? Pero en realidad, Pablo nos enseña algo muy bonito acá, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pablo explica que ha aprendido a vivir en pobreza y en abundancia, en hambre y en saciedad, en escasez y en provisión. Él no está dando esta palabra, ¿verdad?, sino que él la dice desde un punto en el cual dice él está encarcelado, pero dice que él no deja de confiar en Dios. Amén. Él dice que está gozoso, dice así, aprendiendo a vivir en pobreza, en abundancia, en hambre, en saciedad, en escasez y en provisión. Él no está diciendo puedo lograr todo lo que yo quiera, sino puedo enfrentar todo lo que me toque, viviendo, dice, bajo la protección de Dios, vivir porque Cristo es mi fuerza. Eso es lo que él quería enseñar, ¿verdad?, con esa motivación, ¿verdad?, y la palabra, ¿verdad?, que los hijos de Dios nos gozamos en todo. Nos gozamos en la pobreza, nos gozamos en abundancia, nos gozamos en tribulaciones, nos gozamos en todo momento, porque el Señor es el que nos da esa paz y esa tranquilidad, dice así, esa manera de vivir, porque vivimos y estamos protegidos bajo la protección del Altísimo. El Señor dice que
En ese momento que Pablo estaba, dice, encarcelado, él dice, me gozo porque estoy en tribulación, pero yo confío en Dios. Él está conmigo, Él no me abandona. So, básicamente no está diciendo, puedo lograr todo lo que yo quiera. No está diciendo eso, Él está diciendo, puedo enfrentar todo lo que me toque. Vivir porque Cristo es mi fuerza. Él me sostiene. Él no está diciendo que Él puede hacerlo todo bajo, ¿verdad?, su manera, ¿verdad?, de confiar en Él. Dice así, y es algo que realmente debemos de identificar, porque realmente Cristo dice lo que hace con esas palabras es darnos la creabilidad y la fe de que nos está diciendo, no los estoy abandonando, yo estoy con ustedes, aunque ustedes no me vean, aunque yo esté en silencio. Yo estoy con ustedes. Entonces el Señor dice en su palabra, Pablo dice, si puedo enfrentar todo lo que me toque vivir porque Cristo es mi fuerza. Dios no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero sí promete darte la fuerza para atravesarlas sin perder la fe, la paz ni el gozo. Son 3 enseñanzas que el Señor nos está enseñando en este momento. Dice, vivir con fe, con paz y con gozo. Y eso lo da, son el fruto del Espíritu Santo. 3 enseñanzas muy importantes para el cristiano, que aunque estemos, dice sí, aunque el enemigo nos quiera derrotar, aunque el enemigo nos quiera, dice, entristecer, aunque nos pasen tantas cosas, aunque el enemigo nos quiera quitar el gozo, no podrá quitarlo, porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el último día, dice. Hasta el último día, dice, de nuestros años, de nuestra vida, dice. Él nos da fuerza, dice. Él nos da gozo, dice. Él nos alimenta, Él nos fortalece, Él nos da paz. Y eso es lo que Pablo tenía cuando estaba encarcelado, dice. Nadie le pudo quitar el gozo, nadie le pudo quitar la paz, nadie le pudo quitar la fe y la convicción de creer en las palabras de Dios, de decirle al mundo y proclamar la palabra de Dios, decir, yo creo en Dios, yo todo lo puedo en Cristo, porque la fuerza me la da, la fortaleza me la da Dios, no me la da mi persona, no la obtengo por mi persona, la fe la obtengo porque el Espíritu Santo vive en mí. Porque el Señor dice así, todo lo que hace lo hace bien. Por eso dice en la palabra de Dios, Dios no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero sí promete darte la fuerza. Yo sé que hay muchas personas que tal vez tienen circunstancias difíciles. Los cristianos podemos entender esa parte porque pasamos tribulaciones, dice así, situaciones en las cuales tenemos y son necesarias pasar para que nuestra fe siga aumentando, para que nosotros podamos vivir en obediencia. Y en medio de todas esas cosas el Señor promete siempre tenerte en gozo, promete siempre, dice así, no abandonarte, promete siempre darte paz, promete siempre aumentar tu fe. Él no es hombre para mentir, Él es Dios. Cristo es suficiente, dice, cuando lo tenemos a Él, tenemos lo esencial, no necesitamos a nadie. Básicamente los cristianos confiamos en Dios, confiamos en Cristo. Él es nuestro proveedor, Él es el que dice, nos da lo que necesitamos. El ser humano sin Dios no es nada. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos de leer la palabra de Dios, porque ahí están las promesas de Dios. Ahí están todas las cosas que el Señor dice que nosotros, dice sí, Él nos habla por medio de su palabra. Cuando lo tenemos a Él, Él nos motiva, Él nos fortalece. Él nos da esa convicción en nuestro corazón que Él está con nosotros, que no nos va a abandonar, por más que usted se sienta solo. Ese proceso lo está viviendo mano a mano con el Señor, porque el Señor no puede ser mentiroso. Él es Dios.
Y Él dice así, nos ha llamado hijos de Dios, hijos de Él. Por eso dice que tenemos lo esencial, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos amor y compañía constante de parte del Señor. Aun cuando falte dinero, salud, apoyo de personas, Cristo sigue siendo más que suficiente en nuestras vidas. La verdadera fortaleza es el interior de nosotros, donde el Señor dice sí, nos da la convicción, dice sí, de esperar en Él, de creer en Él, porque eso es la fe. El mundo, dice, ve fuerzas en la apariencia, dice, el éxito o el aplauso. Dios ve fuerza en un corazón que confía en Él. La fortaleza de Cristo nos da es para seguir obedeciendo, amando, perdonando y perseverando cuando quisiéramos rendirnos. Contentamiento en toda situación. Pablo aprendió a estar contento, cualquiera que sea mi situación, la situación de las personas que escuchan, cualquiera que sea. Tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que tener, dice sí, tus pies en la roca de salvación que es Cristo. Contentamiento no es conformismo pasivo, es paz en el corazón mientras trabajas, oras y confías en que Dios tiene el control. Es por eso que nosotros, dice sí, los cristianos, dice sí, hay muchas personas que pues nos ven, que no tenemos, nos ven alegres, nos ven gozosos, nos ven contentos, nos ven en paz. ¿Pero por qué? Porque eso lo da el Señor, eso nos es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que da el Señor. Él nos da paz, porque nosotros confiamos en la palabra de Dios, porque Él dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces son promesas que el Señor nos da y nos calma en las angustias, dice. Porque el Señor se ha comprometido con nosotros, Él ha hecho un pacto con nosotros, sus hijos. Pero nosotros, dice sí, tenemos que, dice sí, no ser pasivos. Tenemos, dice, contentamiento, dice, no debemos de conformarnos a ser pasivos. Tenemos, dice sí, que trabajar en nuestra fe, tenemos que orar, tenemos que confiar en Dios. Porque la palabra de Dios también dice que confiar en Dios es creerlo por fe. Porque a Dios es imposible agradarlo sin fe. Eso es lo que el Señor dice, sí, habla a nuestras vidas, que aumentemos nuestra fe. Aún estamos en tiempos difíciles, pero el Señor está obrando. El Señor no nos ha abandonado, el Señor nos está proveyendo, el Señor nos da trabajo, el Señor nos da alimento. El Señor dice, sí, está al pendiente de lo que necesitamos como hijos de Él. Tal vez no somos millonarios, tal vez no tenemos abundancia, dice sí, de dinero, pero siempre está ahí lo que el Señor quiere que necesitemos. Y hay que darle gracias a Dios, porque realmente si nosotros tuviéramos dinero, eso nos perdiera a muchos y nos alejara de Dios. Y si tenemos escasez, como decía Salomón, voy a renegar y te voy a maldecir y voy a enojarme contigo, le decía, o sea, con esas palabras. Mejor, dice, dame lo que necesito, porque lo que necesito, Señor, es tenerte a ti. Y si yo te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. No me hace falta nada, no tengo que buscar nada afuera, porque te tengo a ti, Señor, y tú eres quien me sostienes. Tú eres quien cuida de mí, de mi familia, de los que amo. Y eso es lo que, como cristianos, damos testimonio, porque no nos hace falta nada, porque lo tenemos todo. Tenemos el Señor, un Dios que es dueño de la plata, del oro, un Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios Todopoderoso dice que Él dice así, ha hecho, dice así, las especies del mundo, los animales, el ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano le puede dar y le puede ofrecer a Dios a cambio? Nada. Si hasta nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, estamos más bien en deuda con el Señor. Y sin embargo, el Señor
en su gran misericordia, murió por nosotros, pagó un precio alto en la cruz. Y fue con sangre. Él fue el que vino, dice así, a establecer la relación, dice así, entre el hombre y Dios, dice. Por eso es que tenemos ahora, dice así, una relación con Dios. ¿Qué significa para ti hoy? Dice, si estás pasando por necesidad, este versículo te recuerda que no estás solo. Cristo es tu proveedor y tu fuerza. Si estás en un buen momento, no olvides que tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Eso es lo que Pablo vivió. Eso es lo que Pablo nos enseñó. Que no es lo que tú tienes lo que te sostiene. Porque ¿de qué nos sirve tener tanto dinero? Si hay tanta gente que tiene tanto dinero, pero si no tienen a Dios están vacíos. Si no tienen a Dios viven una vida triste. Viven y no tienen paz. Viven angustiados porque la palabra de Dios dice, el impío dice, corre sin que lo persigan. Imagínense, nosotros no, nosotros estamos en paz, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos descansando en el Señor, estamos esperando en Cristo, tenemos paz. Eso es lo que el Señor dice, sí, habló por medio de esas palabras que usó Pablo. Pablo encarcelado, él le daba gloria a Dios y cantaba alabanzas, porque él había entendido que su dependencia como ser humano era dependiente de Cristo, dependía de Dios. No dependía de la sociedad, no dependía de él mismo. No, él estaba confiado en Dios. Por eso él estaba contento, él estaba gozoso. Él tenía paz, porque él no había hecho nada malo. Lo único que él estaba haciendo era hablar de la palabra de Dios y a muchos no les gustó. A muchos no les gustaba. ¿Y qué pasa si persiguieron a Cristo siendo el Mesías? ¿Ustedes creen que a Pablo no lo iban a perseguir? Claro, lo encarcelaron. Porque a la gente en este tiempo no le gusta que le diga el Señor que están mal. En este tiempo es lo más difícil porque para hablar la palabra de Dios lo hablamos, pero el Señor siempre va a tocar el corazón, el pecador. Y siempre le va a decir que está mal, que regrese, como el hijo pródigo, que regresó derrotado. Regresó, dice así, de donde dice así había pecado, donde había malgastado todo el dinero, dice así que su padre le había dado en herencia. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Lo recibió su padre. Y eso es un símbolo de Cristo, que cuando el pecador dice viene a los pies de Dios, el Señor así lo recibe. El Señor no te anda juzgando, el Señor no te anda criticando, el Señor no te saca nada. El Señor solamente abre sus brazos y te recibe con amor. Porque Él ya pagó el precio por nuestras vidas. Por eso Pablo vivía en tremendo gozo. Vivía gozoso. Vivía feliz. Rebosaba su alma. Porque confiaba en Dios. Dios no es una estatua. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es poderoso. Él no es hecho por manos de hombre. A Él nadie lo ha hecho. Él es el Rey de Reyes, todopoderoso. Que a Él sea la gloria. Por eso el Señor dice, si estás pasando por necesidad, este versículo de Pablo, de Filipenses, nos recuerda, dice, que no estamos solos. Cristo es tu proveedor y tu fuerza. Recuerda eso, porque los hijos de Dios debemos de tener eso siempre en nuestra mente. Si estás en un buen momento, si te está yendo bien, si tus finanzas están, dice así, bendecidas, si tu negocio ha sido bendecido, si tienes dinero, no te olvides de Dios. Dale siempre la gloria a Dios porque es tu proveedor. No olvides que tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene.
Porque hoy puedes tener, pero mañana el Señor te lo puede quitar. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que somos barro, que somos polvo, que nosotros necesitamos ser sostenidos por Cristo, por Dios. Que no nos olvidemos de que Él es quien nos sostiene. Si estás luchando con tentaciones, desánimo, cansancio, en tus fuerzas no puedes. Pero en Cristo sí puedes permanecer firme. Un ejemplo práctico. Hay muchas personas que pueden decir, no puedo perdonar, no puedo seguir, no puedo cambiar esto. Tal vez tú no puedes, pero Cristo en ti sí puedes sostenerte. Darte un corazón nuevo y guiar tus pasos. Solo no vamos a poder nunca. Así usted lo quiera hacer solo, no va a poder hacerlo. Necesitamos de Dios, necesitamos de que Dios esté con nosotros, que Él sea nuestro piloto. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos siempre presencia de Dios en nuestras vidas. No nos olvidemos que es Dios quien nos sostiene. Eso de decir no puedo, hay que cambiar todo eso porque acuérdense, si nosotros tenemos eso es porque estamos guardando, dice así, nuestro corazón está guardando todas esas cosas, dice guardar, yo así le llamo, somos el closet de Satanás. Porque todas esas raíces de que no puedo perdonar, que no puedo continuar, todo eso solo el enemigo lo da. No puedo. Acuérdense, todo lo que decimos tiene poder. Por eso el Señor siempre dice, yo lo puedo. Y decía Pablo en Filipenses, lo estamos leyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él jamás, a Pablo en la palabra de Dios, yo no he leído que él hubiera dicho, yo no puedo. Él siempre decía, yo puedo, todo en Cristo. Hasta en sí él decía, si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. O sea, es algo que nosotros los cristianos tenemos que quitar. No puedo, el no puedo son palabras negativas. Todo lo que nosotros decimos tiene poder. El enemigo lo escucha y lo usa en contra de nosotros. Entonces nosotros tenemos que decir, si yo puedo continuar. Porque mi Dios es fuerte. Él me sostiene con su diestra. Él me da aliento en mi corazón. Él me da seguridad. Jamás empecemos a decir negativamente. O hay otra cosa que hacen normalmente los seres humanos, los cristianos, los que somos cristianos. Decimos que amamos, decimos que creemos en Dios. Pero cuando estamos orando, no tenemos esa convicción. O sea, estamos dudando. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar en nosotros. Quiere que nosotros tengamos la convicción y lo creamos, que tengamos esa fe accionada. Tenemos que accionar, hermanos. Tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que ser la iglesia que el Señor quiere despertar. De creer en sus palabras, de creer en sus promesas. El Señor no quiere que nosotros solamente seamos, dice así, cristianos de apariencia. No, el Señor nos llama a afirmarnos, porque estamos viviendo los tiempos más difíciles y vendrán más difíciles. Porque la palabra de Dios dice que todo se va a cumplir. Una tilde, una coma, todo se va a cumplir en la palabra de Dios. Todo va a pasar, dice, mi palabra se va a cumplir. ¿Saben? Eso es lo que muchas personas, y en sí hay cristianos también, y me da tristeza decir esto, porque hay muchos cristianos que están arraigados su corazón todavía a este mundo, que creen que todo va a mejorar. Tienen confianza en el hombre. Dicen, esto va a pasar, esto va a cambiar. Van a venir mejores momentos, la economía va a cambiar, las cosas van a bajar de precio.
No, hermanos, ya no, ya estamos viviendo los tiempos finales de Cristo. Estamos viviendo, dice así, momentos en los cuales el cristiano se tiene que afirmar, tiene que dejar de vivir una vida cristiana como bebé. Tienen que comenzar a comer, dice, comida sólida, la palabra de Dios. Tienen que dejar que los engañen. Acuérdense, en estos tiempos, dice el Señor, dice en su palabra, dice que vendrán, dice, sí, falsos profetas, existirán falsas doctrinas, dice, engañadores, dice, se levantarán contra la iglesia de Dios. Y muchos, dice, van a ser engañados. Es triste, porque a mí me da tristeza en el alma. Yo le digo al Señor, hay muchas iglesias ahora que yo estoy viendo que ya no hay sana doctrina. Ellos le han dado y le han abierto la puerta a Satanás y el mundo ha entrado a sus iglesias. Y han, dice así, profanado el templo de Dios. Y eso es lo que más tristeza da, porque realmente ellos no se dan cuenta que el estar haciendo eso, ellos van a dar cuentas a Dios y se van a quedar, porque cuando el Señor venga, dice, Él solo se va a llevar al trigo. La cizaña va a quedar, dice, y Él va a venir, dice así, con mucho furor sobre la tierra, dice. La tierra ya está gimiendo por el dolor de lo que estamos encaminados en lo que está sucediendo. Hermanos, nosotros, dice, somos, dice la palabra de Dios, ya la última generación. Y realmente, hermanos, debemos de poner nuestros pies en la roca eterna, en Cristo. Nuestra confianza, nuestra fortaleza, todo tiene que estar escondido en las manos de Dios. Porque no debemos de estar perdiendo tiempo. ¿Se acuerdan de las vírgenes que estaban, dice, guardando, dice, aceite? Pero ¿qué pasó con 5 de ellas? Se fueron, dice, a buscar aceite. Y tristemente cuando regresaron, ya su señor había regresado, dice, por las que estaban apercibidas. Y ya no encontraron a su señor. Ya esa puerta no se abrió, hermanos. Estos tiempos son peores, dice la Biblia, que Sodoma y Gomorra. Son tiempos difíciles, difíciles. Y realmente, hermano, tenemos que arrodillarnos. Porque yo sinceramente yo le digo al Señor, Señor, así como Pablo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi Señor y mi proveedor, tú eres todo, Señor. Yo sin ti no soy nada. Y yo le pido al Señor por los míos, por mi vida y por los que no han venido a Cristo. Oro y le digo al Señor, Señor, que tu palabra llegue, siga llegando y siga llamando, haciendo ese llamado a los que no conocen de Cristo, y tanto a los que no conocen de Cristo como a los que están dormidos, Señor, y no han despertado, Señor, porque la palabra dice que los últimos serán primero y los primeros serán últimos. ¿Y qué quiere decir la palabra con eso? Que los que están llegando a Cristo, nuevos, esos van a volar, pero los que son viejos, creyentes, y que se han olvidado de Dios y están fríos, esos se van a quedar. Esos son, dicen, los últimos que van a entrar, porque van a tener que entrar de la manera en que la Biblia lo dice. Van a tener que sufrir, hermano. Y nosotros tenemos necesidad de eso, ¿no? Si el Señor todo lo ha explicado para que nosotros estemos, dice sí, apercibidos, para que nosotros sigamos, dice sí. Por eso es que Él es, dice, nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, dice, nuestra torre fuerte. Entonces, ¿por qué no tomar el ejemplo de Pablo? Que él decía, vivir para ti vivo, Señor, voy a vivir para ti solamente. Y si muero, Señor, aleluya, muero, pero muero porque voy a recibir la salvación y el galardón que tú me vas a dar. Porque dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos.
Solo los valientes. Entonces, ¿qué esperamos para nosotros levantarnos? Y levantar, dice, nuestra bandera, dice. Somos el remanente, dice el Señor, que va a despertar, dice, en este tiempo, dice, porque todavía existe ese remanente, dice. Entonces, ¿qué espera el cristiano, dice así, para despertar? ¿Por qué, dice así, no levantamos, dice así, nuestro corazón al Señor? Examinémonos, porque si de verdad no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos viviendo en obediencia, entonces no estamos haciendo las cosas bien. El Señor demanda de nosotros obediencia, demanda, dice así, que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere, dice así, adoradores en espíritu y en verdad, dice. Porque en estos últimos tiempos, dice el Señor, dice, derramaría de su espíritu sobre toda carne, dice así, en los hijos de Dios. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos dirige a toda verdad. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da toda convicción, el que también nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que es para crecimiento de nuestras vidas espiritual. Él es el único. Por eso es que Pablo vivía gozoso, porque él tenía al Espíritu Santo, porque él tenía ese gozo, y ese gozo no se acaba, ¿saben? Ese aceite siempre está, dice así, fluyendo en nuestras vidas. Pidámosles al Señor, hermano, que nosotros nos afirmemos, que nosotros busquemos el rostro de Dios, porque el Señor quiere que seamos hacedores de su palabra, imitadores de Cristo. Estos son tiempos en los cuales ya no podemos vivir de apariencia. El Señor nos demanda, dice así, que nosotros lo busquemos. Yo por eso, cuando yo leo la carta de Hechos de Filipenses, yo leo, ¿verdad? Lo que Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo, el Señor lo usaba. No hay Pablos ahora. Son pocos, porque ya se han acomodado a este mundo. Ya están adaptados porque ellos creen que aquí son de este mundo. No, el Señor dice, yo me voy, dijo así el Señor, cuando Él se fue, me voy, dice así, a hacer moradas para ustedes, dice así. Pero van a tener al Espíritu de consolación, que Él los va a acompañar hasta el día en que Cristo venga, porque Él viene por su esposa, la iglesia. Y la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Por eso, hagamos como dijo Pablo, gocémonos en todo y démosle la gloria a Dios. Filipenses 4:13 dice así. Alabemos a Dios en todo, en toda situación, circunstancia, en tristeza, en soledad, en todo. Démosle la gloria a Dios, porque acuérdense que Él es el único que nos acompaña en todo. Tal vez no lo sentimos en el momento en que estamos pasando nuestras pruebas, pero el Señor dice, allí voy contigo, yo allí estoy. Él está escuchando nuestro clamor, Él está recogiendo nuestras lágrimas. Él siempre, siempre llega a tiempo. Y yo nunca he leído en la palabra de Dios, en toda la palabra que yo he leído, que he examinado, jamás he visto que el Señor llegue tarde en algún lugar. El Señor siempre llegaba en el momento preciso para llegar al corazón de esa persona. Siempre estaba en el lugar preciso cuando llegaban a buscarlo, porque el Señor ya sabía todo. El Señor ya conoce todo.
Entonces, ¿qué es lo que el ser humano no puede comprender hoy? No hay, lejos de Dios no tenemos nada. Por eso el salmista siempre decía, yo prefiero estar en tus atrios y no fuera de ellos, le decía. Porque el gozo que Dios da, no lo da el mundo. La paz que Dios da, te lo quita el mundo. ¿Cuántas personas no andan haciendo las cosas que hacen y ellos creen que eso les va a quitar la angustia y los problemas que tienen? Pero los hace olvidar un momento. Pero ¿qué pasa al día siguiente cuando el efecto de esas cosas ya fueron quitadas? Él vuelve a lo mismo y sigue haciendo lo malo. En Cristo no es así. En Cristo tenemos una paz, una consolación, tenemos seguridad, nos provee lo que necesita, tenemos gozo. No nos hace falta nada, porque Él nos da todo. Por eso, si en esta mañana hay personas que de verdad no conocen a Cristo, amigo, busque de Cristo. Si usted anda buscando esa paz, ese gozo, esa tranquilidad y no la encuentra en lo que usted pues usa, en lo que usted, de la manera en que usted vive, el único que le puede quitar todo eso y le puede dar la paz que necesita y el gozo que usted ve en muchos hijos de Dios cristianos, es solamente Cristo. Ese es el único que te puede dar lo que tú necesitas. El que puede saciar tu alma, porque dice la palabra de Dios que de nosotros correrán ríos de agua viva. Imagínense, qué bendición. Ríos de agua viva. Por eso es que el que no conoce a Cristo está perdiéndose lo mejor. Está perdiéndose lo mejor. Es una experiencia maravillosa. Es una relación que tenemos como hijos de Dios. Y sabemos que lo encontramos porque el Señor es omnisciente, omnipotente, omnipresente. O sea, donde usted lo clame, donde hayan 2 o 3, dice allí el Señor, ahí está. Si usted está en su recámara y ahí lo clama, ahí va a llegar. Donde haya, dice, presencia de Dios, donde haya un hijo de Dios, donde haya, dice así, alabanza, adoración, ahí está el Señor. Para nosotros, los cristianos, vivimos en abundancia, somos ricos, somos millonarios porque vivimos para Cristo. Porque nuestra riqueza no es monetaria, nuestra riqueza es espiritual. Y eso es lo que Dios habló al joven que se le acercó y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo. Y le dijo el Señor, entrega todos tus bienes, véndelos, repártelos entre los pobres. Le pesó tanto que dice que el joven le dijo, ¿pero cómo? Dice, si yo he hecho todo esto con sacrificio, lo he trabajado, me ha costado. Yo me imagino tantas cosas que le pasaron por la mente. ¿Pero qué pasó? Su corazón no estaba listo. Pero el Señor no se refería a todas esas cosas que el ser humano lo analiza, lo comprende bajo la humanidad humana. El Señor lo que le quería decir era, tienes mucho, compártelo con el que necesita, ayuda al necesitado, ayuda. Mira, hay necesidad a tu alrededor, tú tienes mucho. Él no le estaba diciendo completamente, o sea, no, el que tiene, mire hermano, es que si nosotros tenemos bendición y nos sobra, dice el Señor, de esa bendición nos bendice a nosotros para bendecir a otros. No para quedarnos con esa bendición, no, el Señor nos bendice para bendecir a otros que no tienen.
Ese es el amor de Cristo. Y eso es lo que le dijo a este joven. Pero este joven no lo entendió. Por eso dice que es muy difícil que un rico entre, dice, en la aguja, dice, en la aguja de una, ¿cómo dicen? Esa cosa de la aguja, ¿verdad? Pero no se refería a la aguja en sí, ¿verdad? Ya ves que las agujas tienen una, donde uno mete, ¿verdad? El hilo, ¿verdad? No se refería a eso. En aquel entonces Israel tenía unas puertas. Esas puertas, dice así, habían una grande, había otra mediana, había una pequeña. ¿Por qué lo comparó con un camello? Porque el camello, ¿qué es lo que tiene que hacer? Despojarse de todo. Se despoja de todo, dice. Y tiene que entrar, dice, arrodillado en sus rodillas por medio de esa puerta. Tan angosta, tan pequeña. Por eso le decían agujas. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere corazones rendidos a Cristo, despojados, dice, de las cosas, dice, materiales. Eso es lo que busca Cristo, corazones rendidos a Él. Hermanos, es difícil. Y realmente le digo que el que no ha entendido la palabra de Dios, es mejor que se examinen y se pongan a cuentas con Dios, porque realmente el reino de Dios, solo los valientes lo van a arrebatar. Y el que esté viviendo en obediencia, el que esté en fe, el que haga la voluntad de Dios. Porque el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos, dice la palabra de Dios, habrán hablado en lenguas, profetizado, habrán, dice, sí, sacado demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, y yo a ustedes no los conozco. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice, despójense de todo. No sea usted patio de Satanás, de que en su corazón esté guardando usted todas esas cosas que lo están estorbando y le están impidiendo servirle a Dios completamente despojado. Eso es lo que el Señor quiere, que nos rindamos completamente a Dios, de que dejemos de tener raíces de amargura, dice. Todo eso, hermano, eso no es de Dios. Eso lo pone el enemigo, lo pone para que nosotros seamos estorbados, para que nosotros nos estorbe para llegar a hacer la voluntad de Dios y para llegar a arrebatar el reino de Dios. Cristo nos dio un buen ejemplo. Él cuando estuvo en la tierra, él hablaba con los fariseos y los escribas. Hay siempre vengo en memoria donde el Señor dice, ellos vivían bajo la ley de Moisés. Imposible vivir bajo la ley de Moisés, hermano. Imposible. Por eso Cristo vino, dice, a morir en una cruz. Porque dice el Señor que la ley de Moisés ni ellos la podían cumplir. Eran pecadores, eran hipócritas, mentirosos. Dice la palabra de Dios que el Señor, dice, en un día, dice, él estaba, dice así, en el piso escribiendo. No sé si se acuerdan de la mujer adúltera. Hay algo muy interesante que yo siempre lo comparto. Y ellos vivían bajo la ley de Moisés. La mujer la agarraron en el acto de adulterio. A la mujer la llevaron y se la tiraron al Señor al piso. La mujer avergonzada lloraba, lloraba y lloraba. Es así lo dice la palabra de Dios. Pero lo que no vemos es al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que estaba en adulterio con esa mujer? ¿Se imaginan? Tremenda hipocresía, ¿no? El hombre no estaba ahí. Si el hombre era pecador igual que la mujer, ¿por qué solo a la mujer llevaron? Por eso el Señor es tan lindo y los enfrentó. ¿Y qué les dijo? El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra contra la mujer. Acusadores, les dijo, pues, en otras palabras, hipócritas. Anden, ustedes no son mejores que ella. El Señor ya conocía todo lo que ellos hacían.
todas las mentiras que ellos querían ocultar, todas las falsedades que ellos querían ocultar. Miren, hermano, el enemigo se sabe la palabra de Dios al pie y al derecho. Y ahora, en este tiempo, la está usando las personas que no tienen temor de Dios y están manipulando las cosas y están confundiendo a mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que el pecador la va a usar siempre para su conveniencia, pero no para redarguirlo, no para enfrentarlo, para exhortarlo. No, el Señor dice siempre exhortaba y enfrentaba con la verdad, diciéndoles la palabra. Por eso cuando a esa mujer dice sí, le dijo el Señor, todos tiraron la piedra y se fueron. Pero lo más importante, el hombre no estaba. ¿Dónde se había ido el hombre? Solo a la mujer acusaron. Solo la mujer fue indigna. Solo la mujer tenía oprobio. No, eran dos en el acto. Los dos eran pecadores. ¿Y qué sucedió? El Señor les dijo, ándenle, tiren la piedra ustedes, hipócritas. Yo ya sé que todos ustedes son pecadores. No son mejor que ella. Por eso cuando ellos no pudieron y no tuvieron valor de tirar la piedra, porque ellos también se sentían acusados, porque ellos sabían que no estaban nada bien ante la presencia de Dios. Cuando ellos se fueron, el Señor con misericordia levantó a esa mujer y le dijo, mujer, le dijo, levántate. ¿Dónde están los que te acusan? Le dijo. No había nadie. Pero es que así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor en los corazones de las personas que Él quiere atraer, dice así, a su presencia. Él no te acusa. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte, dice, gozo. Él te quiere dar, dice así, seguridad. El que te acusa es Satanás. Él es nuestro acusador. Pero sabemos muy bien que tenemos al Señor que es misericordioso. Y eso fue lo que hizo con esa mujer. Tuvo misericordia al Señor, pero llegó en el momento preciso. Imagínense, un momento en el que el Señor estaba escribiendo. ¿Qué escribía? No solamente Él, porque la Biblia no lo menciona, pero en realidad Él estaba allí, solo esperando que esta gente le llevara a esa mujer. Miren, hermanos, nosotros en estos tiempos difíciles, así como Pablo, tenemos que estar listos. Tenemos que estar, dice, listos, dice, tenemos la espada, es la palabra de Dios. Tenemos que estar listos con la armadura de Cristo. El enemigo no descansa, no duerme. Anda como león rugiente, dice, viendo a quién devorar, hermanos. Pero también el Señor quiere que nosotros estemos despiertos y vigilantes, porque cuando el Señor venga, dice, vendrá como ladrón en la noche, dice. No va a anunciar. La palabra de Dios confirma que ni el mismo Cristo conoce cuándo Él va a venir por su iglesia. Solo el Dios Padre lo sabe, ni los ángeles conocen eso. Solo Dios Padre lo sabe. ¿Y saben qué? Debido a que Cristo está intercediendo por el mundo, es que hay misericordia y no ha venido. Pero no tengamos por tardanza la venida de Cristo. Porque el Señor puede venir hoy, puede venir mañana. Pero todavía, dice, la puerta está abierta para aquellos que no conocen a Cristo. Todavía Dios tiene misericordia, no se ha cerrado esa puerta. Porque si el Señor la cierra, esa puerta no se va a poder abrir ya. Pero mientras hay esperanza, dice, y Cristo no ha venido, hay esperanza, hay, dice así, palabra para que se arrepiente el pecador. El Señor te espera con los brazos abiertos, no tardes en llegar. Porque el Señor dice, habla a tiempo. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener gozo? Busca a Cristo. Mira, las drogas no te van a dar paz. El licor no te va a dar paz. Tu vida está en conflicto. Saber a cuántas personas le debes. Tu hogar se está, dice, separando. O ya el diablo te separó de tu esposa. Tu hogar está en guerra. Tus hijos no le temen a Dios. ¿Qué esperas para que Cristo entre
en acción y restaure todo lo que el diablo te ha quitado. No esperes. Dice el Señor que Él resucita, dice, al muerto. El pecador está muerto, dice, espiritualmente. El Señor quiere, dice, levantarte, dices. En la palabra lo dice, la palabra es viva, es lámpara a nuestros pies, dice, alumbrera, dice, a nuestro camino. Amados hermanos, es tiempo de que nosotros nos pongamos, dice, sí, en la brecha y no tengamos miedo. Salgamos a predicar, salgamos a hablar de Cristo, que Dios nos use para bendición de otras personas, hermanos. Porque realmente dice la palabra de Dios, cuando Cristo lo seguía la multitud y Él se volteó y dijo, verdaderamente dijo, es mucha la mies, pero los obreros son pocos. Hermano, ¿cómo es posible que el enemigo esté ganando brecha y los hijos de Dios no se estén levantando? Si el Señor eso es lo que quiere, que nosotros salgamos y prediquemos. Dígale al Señor, ¿dónde me quieres usar? Seamos como Samuel, heme aquí, Señor. Envísteme. Ponme la armadura, Señor. Tú vas adelante, yo voy atrás de ti. Tú vas cuidando de mí. Hermano, un niño, Samuel, escuchó la voz de Dios cuando lo llamó al ministerio para ser profeta. Un niño. ¿Y nosotros qué somos? Si el Dios que tenía Samuel es el Dios que tenemos nosotros. Hay que ser efectiva la fe. Hay que ir a buscar esas almas. Ya no vivamos de apariencia, despertemos. Pongamos la armadura que Dios dice nos envista con su Espíritu Santo. No tengamos miedo, no tengamos temor. No dejemos que el enemigo, dice, se lleve a esas personas. Ellos también son merecedores de la salvación de Cristo, porque Cristo pagó un precio también por ellos. No seamos egoístas, compartamos la salvación con el que lo necesita. Amados hermanos, este es tiempo en que debemos de ser, como dicen, soldados de Cristo, así como Pablo. Pablo es el ejemplo que nos dejó. Por eso dice que a él no le importaba si lo perseguían, a él no le importaba si lo encarcelaban, a él no le importaba, dice así, nada, porque él confiaba en Dios. Él sabía que Dios lo sacaba. Ya ves, cuando él estuvo preso también con otro de los hermanos, dice así, cuando él andaba predicando, dice así, los encarcelaron, dice así, y la cárcel se abrió. Hubo un terremoto y pum, se abrió. Imagínense. ¿Qué pasó en ese momento? El hombre que estaba allí cuidando de ellos se quería matar porque en desesperación pensó que todos se habían ido. Y Pablo le dijo, detente, no atientes contra tu vida. ¿Saben por qué? Les doy ese ejemplo porque hay muchas personas que están encadenadas por Satanás afuera y porque él les está diciendo, no tenés salvación, ya no tenés escapatoria. Tu último recurso es esto. No, hermanos, compartamos la salvación de Cristo. Hablemos de Cristo al que necesita de Cristo. Seamos hacedores de la palabra. Que Dios nos use. No nos avergoncemos de Cristo. Porque dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros, dice, delante del Padre. Mis queridos hermanos, esta es la meditación, ¿verdad?, que yo quería compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde. No sé, muchos me escuchan de diferentes lugares, muchos me escuchan de aquí, del mismo lugar de donde vivimos aquí, ¿verdad?, en el mismo país. Pero quise compartir esta palabra para que nos pongamos a meditar y nos examinemos.
para que seamos hacedores de la palabra de Dios, para que el Señor use nuestros vasos en su presencia y que también nos afirmemos cada día más y que no nos alejemos de Dios, porque el Señor viene pronto, hermanos. Yo espero en el Señor, ¿verdad? Que esta meditación y esta palabra haya sido de bendición para ustedes, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto, ¿saben? Compartirla, porque yo siempre le digo al Señor, sé tú, Señor, quien uses mi vida, el que hables por medio de mi vaso. Tú sabes los corazones que están escuchando. Ellos, Señor, tienen también discernimiento, tienen al Espíritu Santo, Señor. Entonces, eso es lo que le pido al Señor, que esta palabra sea para ustedes de bendición, ¿verdad? Lo que quería compartir, ¿verdad? Con ustedes en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Que sea para ustedes de enseñanza, de fortaleza. Y el que conoce a Cristo, pues afirmarse más, examinar su corazón. El que no conoce a Cristo, busque de Cristo. No se aferre, porque el enemigo solamente quiere engañarlo y quiere tenerlo encadenado. Hay salvación, hay vida eterna, y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y no te está esperando para juzgarte, sino para amarte. Amén. Que Dios me los bendiga, y pues si tengo otra oportunidad, hermanos, de compartir y seguir compartiendo con ustedes la palabra, ¿verdad? Pues aquí estaré compartiéndolas con ustedes, ¿verdad? Si me siguen dando esta oportunidad, ¿verdad? Porque no siempre dan la oportunidad, y esta vez quise aprovechar, ¿verdad? El live para hablar de Cristo, porque eso es lo único que me mueve a mí, hablar de Cristo. No tengo más otra cosa de qué hablar, más que compartir la palabra de Dios. Y eso es por lo único que yo le digo al Señor, que yo estoy en estas páginas sociales para hablar de Cristo y dar la palabra de Dios, para que la palabra llegue, para que toque corazones, tanto los hijos de Dios como a los que no conocen de Cristo. Esa es la única razón por la cual yo uso estas plataformas. No la uso para otra forma, sino para bendecir, ¿verdad? A los que estamos ya en los caminos de Dios, estudiar la palabra, aprender unos de otros. Es lo único. Yo no la ocupo para otra cosa más que para eso. No entro por otra razón, solamente solo para predicar la palabra de Dios. Si me siguen dando la oportunidad, ¿verdad? Por este medio, pues lo seguiré haciendo. Si no, pues yo también lo hago por la plataforma de YouTube. Yo ahí también medito con las personas que me acompañan también en ese lugar y hablo de la palabra de Dios, porque eso es lo único que me mueve a mí, hablar de la palabra de Dios. Mientras yo respire y tenga vida, eso es lo único que me mueve a mí, hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues aquí los voy a ver, ¿verdad? Si Dios quiere y Dios nos permite seguir usando esta plataforma, y si me siguen dando esta oportunidad, pues lo seguiré haciendo por medio de este medio. Si no, pues búsquenme en YouTube, yo ahí estoy dando la palabra también. Amén. Dios me los bendiga, y me siento gozoso que me hayan acompañado, las personas que me han acompañado en esta mañana. Me siento muy gozosa porque la palabra no regresa vacía. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos.